En RTVC, conversemos en paz. El pasado 16 de diciembre se dio en La Habana uno de los pasos más trascendentales para el proceso de paz en Colombia. A través del cierre del punto de víctimas, el gobierno y las FARC avanzaron nuevamente hacia la reconciliación. Queridos colombianos, seguimos avanzando hacia la paz. Desde hace 3 años venimos conversando en La Habana con las FARC para poner fin a un conflicto que nos ha desangrado por más de medio siglo. Y hoy damos otro paso fundamental. Hemos llegado a un acuerdo sobre quizás el punto más complejo de la agenda, el de las víctimas, que incluye el tema de justicia. Es decir, ya hemos acordado 4 de los 5 puntos de la agenda temática: desarrollo agrario integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas y ahora víctimas. Lo que nos muestra que es posible terminar el conflicto, como lo pactamos, a más tardar el 23 de marzo del próximo año, en menos de 4 meses. Desde un comienzo, cuando anuncié el 4 de septiembre del año 2012 el acuerdo general que definió el propósito, la agenda y las condiciones del proceso, dijimos que este debe ser un proceso serio, digno, realista y eficaz. Y lo ha sido. Nos han representado negociadores de las mejores condiciones profesionales y humanas, incluyendo miembros de nuestra fuerza pública, con el apoyo de diferentes expertos nacionales e internacionales. No hemos puesto en juego, ni hemos negociado nuestra democracia, nuestro sistema político, nuestro modelo económico, el futuro de nuestras Fuerzas Armadas, ni los derechos de los colombianos a la propiedad privada, ni mucho menos a la libertad. Lo que buscamos es lograr una salida para que miles de guerrilleros dejen las armas, contribuyan a hacer efectivos los derechos de las víctimas y se reincorporen a la sociedad para defender sus ideas desde la democracia y no con violencia, con votos y no con balas. Lo que buscamos es hacer las transformaciones necesarias para que el conflicto no se repita y no surjan nuevas formas de violencia. Es realmente un día que, sin retórica, es extremadamente importante para Colombia. Hemos sellado un acuerdo sobre el punto 5 de las conversaciones de paz en La Habana, que se denomina víctimas. Es un acuerdo que es necesario mirar en su integralidad, como lo acabamos de decir. Tiene elementos que son verdad, justicia, reparación y no repetición, elementos que deben ser mirados de manera integral. Cada elemento sirve al otro, todos se sirven entre sí. A los colombianos en particular, quiero insistirles en que al examinar los temas relacionados con el componente de justicia, tengan en cuenta ese carácter integral. Brevemente habría que decir, ¿para qué? ¿Para qué es este acuerdo? En primer lugar, para satisfacer los derechos de las víctimas, para evitar nuevas víctimas, para abrir la puerta a las posibilidades de paz. Se compone de verdad, que es un anhelo permanente de las víctimas. Siempre en los distintos foros a los que hemos asistido, las víctimas reclaman eso como un elemento fundamental, verdad. Reparación, reparación incluso de carácter material, la que se viene haciendo ya desde el Estado y la que hay que incrementar y continuar incluso con la presencia de las FARC. Garantías de no repetición, que es la puerta para la reconciliación. Y un componente de justicia a través del cual, primero, le hemos cumplido a las víctimas. Segundo, le hemos cumplido a la comunidad internacional. No se basa en una amnistía general, es un componente basado en acciones de tipo judicial que conducen a proferir sentencias para los crímenes más graves, los cuales no quedarán impunes, y también simultáneamente para quienes no hayan tenido el papel determinante central en la comisión de graves delitos internacionales,
se abren las puertas de la amnistía para delitos políticos y conexos o terminación de acciones penales para quienes no son susceptibles de cometer el delito, en particular el delito de rebelión, en particular los agentes del Estado. De tal manera que hay una solución equilibrada, integral, para todos los actores. A su vez tienen la oportunidad de acudir al sistema de justicia, reconocer, reparar, en particular los que han sido responsables de los más graves delitos. Hay una categorización de sanciones dependiendo de la conducta de cada quien. Quienes se nieguen a hacer reconocimientos tendrán hasta 15 o 20 años de cárcel en régimen ordinario. Reconocimiento tardío implica también cárcel con régimen ordinario, siempre y cuando el reconocimiento venga antes de la sentencia, y en particular las llamadas sanciones propias tienen un fuerte acento de reparación. En particular, esa es una solución que busca, a través de restricciones efectivas de la libertad entre 5 y 8 años, permitir fundamentalmente la reparación a las víctimas. Como lo dijimos hace pocos minutos, para quienes reconozcan, la solución no es la cárcel. Aquí hay un sistema completo, integrado, que debemos mirar con esa formación integral en virtud de la cual el aporte a la verdad, el reconocimiento, la reparación y las sanciones son un todo que generan un esquema extraordinariamente equilibrado que se logra por primera vez en el mundo en medio de un conflicto en desarrollo, de un conflicto vivo. Esos son los elementos centrales de lo que se ha hecho hoy, que, reiteramos, implica un porvenir para Colombia que creemos se despeja y abre por fin la puerta a la terminación de este larguísimo conflicto que ha significado una aflicción enorme para los colombianos durante más de 50 años. Rueda de prensa internacional, 16 de diciembre del 2015, con la participación de AFP, Agencia EFE, El País, España, Reuters, Telesur, Prensa Latina, AP, IPS Noticias. Hoy tenemos una emisión especial con las agencias internacionales que tienen su sede en Colombia y con el Alto Comisionado para la Paz, el doctor Sergio Jaramillo, quien antes de responder las inquietudes de los colegas hará una breve explicación de lo que se acordó ayer en La Habana en lo que tiene que ver con el punto 5 de la agenda, cuarto en discusión, punto víctimas. Doctor Jaramillo, buenos días. Buenos días, Marcela. No, yo más que dar una explicación extensa, porque me parece mejor contestar las preguntas de nuestros amigos periodistas internacionales, quería más bien de manera anecdótica comenzar diciendo que todos los acuerdos que hemos logrado en La Habana han sido muy difíciles de negociar, pero este sin duda fue el más difícil. ¿Por qué? Porque estamos acometiendo una tarea casi que imposible, que es cómo enfrenta uno los crímenes cometidos en más de medio siglo de conflicto. Y segundo, cómo lo hace en una discusión con personas que son los comandantes de una organización directamente responsable por una parte importante de esos delitos y que sin duda se sentían personalmente implicados. Y menciono eso primero porque eso de esa manera no ha ocurrido en ninguna parte del mundo, que como producto de una negociación entre un Estado y una guerrilla en una mesa, se logre un acuerdo que no solamente pacte la creación, por ejemplo, de una comisión de la verdad. Eso ha pasado en otros lugares, eso ocurrió en El Salvador, eso ocurrió en Sierra Leona, etcétera, sino realmente de un sistema integral, incluyendo el sometimiento a una jurisdicción especial que va a juzgar los crímenes internacionales, que son crímenes no amnistiables. Es la primera vez en la historia, y nos perdonan la grandilocuencia, de que esto ocurre en un proceso de paz. Y yo creo que es la primera vez que desde una mesa de negociación se acuerda un sistema coherente, integral, con todas las piezas, con todos los instrumentos de la justicia transicional.
Muchas gracias, comisionado. Así las cosas, con esta explicación, con este preámbulo, damos inicio a las preguntas de los colegas. Comenzamos con Paula Carrillo de AFP. Paula. Buenos días. Sí, quisiera saber si la reparación material que incluye este acuerdo incluirá bienes de las FARC, en primer lugar, y quisiera que me explicara un poquito más acerca de las amnistías e indultos que dice el acuerdo incluye muertes cometidas en el marco del DIH. Muy bien, frente a la primera pregunta, el acuerdo de reparación que hicimos público ayer dice claramente que las FARC se comprometen a la reparación material de sus víctimas y en general a la reparación integral de las víctimas. La reparación integral, como todos sabemos, tiene una serie de elementos, la rehabilitación, la satisfacción, la no repetición, la restitución y también la indemnización. Entonces nosotros entendemos que hay un compromiso claro de las FARC de contribuir de manera concreta a esa reparación material y lo que acordamos es que cómo se va a hacer eso lo pactaremos en el punto 3, fin del conflicto, cuando estemos hablando ya de cómo es que se van a hacer las cosas en los territorios. Y frente a la pregunta era en general sobre amnistías e indultos. Sí, entiendo que hay una parte que dice de muertes cometidas en el marco del DIH. Ah, de acuerdo. Entonces, todo lo que tiene que ver con amnistías e indultos lo tiene que desarrollar una ley de amnistías, que se pactó. Una ley desarrollará esto. Lo que hace el acuerdo es sentar unos parámetros. Primer parámetro, lo que en ningún caso puede ser amnistiable, que son los crímenes internacionales e incluso algunas graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario que se detallan en ese párrafo del acuerdo que es el 40, como el desplazamiento forzado, la violencia sexual, etcétera, etcétera. Eso en ningún caso. Y luego se dice, lo que tenga relación con la rebelión podría ser objeto de amnistía o indulto, pero hay otros parámetros también que hay que observar, como el siguiente punto que dice que los crímenes, los delitos comunes tampoco son amnistiables. Y lo que tenemos que tener es un debate democrático sobre dónde trazar la raya frente a ese universo de crímenes que no son ni crímenes internacionales ni son los crímenes más graves y representativos, pero que van más allá de lo que es la conexidad del delito político hoy. Ese es el debate que nos espera. Muchas gracias, comisionado. Y en este momento le damos la palabra a Gonzalo Domínguez de la agencia EFE. Gonzalo, buenos días y gracias por venir hasta los estudios de RTBC. El comisionado de Paz lo escucha. Hola, buenos días, comisionado. Yo quería preguntarle acerca de la composición del Tribunal de Paz. ¿Quiénes serán sus miembros? ¿Cómo se les va a elegir? Y si existe la posibilidad de que haya expertos internacionales en el mismo. Además, yo quería saber si se puede generar algún tipo de desigualdad en el trato hacia la fuerza pública, los miembros de la fuerza pública y civiles con respecto a los miembros de la guerrilla. ¿Qué quiere decir con desigualdad? Pues si se va a dar un trato que, por ejemplo, pudiese causar inquietudes dentro de la fuerza pública. Ah, muy bien. Entonces, frente a la primera pregunta, que es una pregunta crítica, crucial, lo mencionábamos esta mañana, lo que tienen que tener primero son una serie de criterios, entonces criterios de idoneidad de los magistrados, que tienen que tener unas ciertas calificaciones, demostrar unas cualidades profesionales y morales, etc. Unos criterios que describen el tribunal, como un tribunal que tiene que tener toda la autonomía necesaria y la independencia. Y otro al que yo personalmente le doy mucha importancia, que es que tiene que darle toda la confianza a los colombianos. Eso quedó así escrito. Y nosotros nos vamos a mover dentro de esos parámetros, como gobierno. Lo que nos faltó por acordar es el mecanismo de selección de esos jueces, que en ningún caso puede ser un mecanismo de selección directa. Eso también quedó acordado en el punto 68 de la jurisdicción especial. Se dice claramente que en ningún caso los magistrados serán seleccionados directamente ni por el gobierno, ni menos por las FARC. Entonces, ¿cuál es la solución acá? Acudir a un tercero reputado, creíble, en quien uno deposita su confianza para que elija a esos magistrados. ¿Qué es lo que nos falta? Elegir a ese tercero o terceros, personas o instituciones,
qué hace en la selección. Nosotros somos plenamente conscientes que ese es un punto crucial del que depende en una parte importante la legitimidad y el apoyo al tribunal, y tal vez por eso no fue posible ahora en estos tiempos llegar a un acuerdo en la materia, pero pensamos que lo debemos lograr el año entrante. Pues el año entrante, obviamente, antes de llegar a un acuerdo final. En el segundo punto, ¿qué dice el acuerdo frente a los miembros de la fuerza pública? Dice que cualquier tratamiento que se le dé podrá ser, por una parte, diferenciado, pero tiene que ser equilibrado y equitativo. ¿Eso qué quiere decir? Que no se están poniendo en el mismo plano los miembros de las guerrillas con la fuerza pública, el tratamiento es diferenciado, pero tiene que haber unos criterios de justicia para asegurar que el camino de los agentes del Estado tenga una relación de equilibrio frente al tratamiento que reciban las FARC. Muchas gracias. Y vamos con Ana Marcos del País de España. Ana, buenos días. ¿Cuál es su inquietud? Hola, buenos días. Quería, por favor, que ahondara un poco más en estos delitos comunes que hablaba, si tienen alguna relación con el narcotráfico, si se plantea de alguna manera juzgar estos delitos de otra forma, y por otro lado también que ahondara un poco más en cuanto a la reparación material. Ayer Clara Rojas explicaba en el diario El País de España que le habían comentado que sería posible un fondo de ayudas directas, sobre todo en territorios que habían sido más afectados. Si esta serie de medidas ya se han planteado, ¿quién las financiaría y si creen que pueden llegar a acuerdos con la guerrilla de las FARC para que no sea solamente una financiación del Estado colombiano, sino en común? Gracias. Bueno, frente a la primera pregunta hay un criterio claro, y es que, entre otras cosas, ya se ha aplicado en Colombia en otras ocasiones. Hay jurisprudencia al respecto de la Corte Suprema cuando, en el marco del proceso de justicia y paz y de las autodefensas, y es decir, cuando claramente alguien está cometiendo un delito, que es un delito común, y que lo está cometiendo de una manera que no tiene relación alguna con, llamémoslo, el esfuerzo militar en el conflicto, sino que lo está cometiendo para su propio beneficio, pues ese es un delito común que en ningún caso puede recibir un tratamiento especial. Este tipo de criterios no están aún establecidos, tienen que desarrollarse en la ley, pero uno pensaría como base que esa es la base de cualquier discusión, para trazar, digamos, una raya clara. En el segundo tema, la reparación material, sobre la que hay muchas preguntas, pero volvamos, digamos, a lo básico. Lo básico es, en primer lugar, el presidente Santos, luego de la promulgación de la ley de víctimas, la ley 1424, en el 2011, puso en marcha un programa de reparación integral en Colombia que realmente no tiene precedentes en el mundo en su ambición, en su tamaño, en el tamaño de las indemnizaciones y la reparación material. Ese programa continúa, no se ve afectado por lo acordado en La Habana. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que adecuarlo sin cambiar sus características fundamentales a los fines de la paz y del proceso. ¿Haciendo qué? ¿Eso qué quiere decir? Pues que tenga una lógica que ya el programa viene trabajando, pero que será mucho más fácil de aplicar en un escenario de fin del conflicto, una lógica más colectiva, más territorial, de manera que ese esfuerzo enorme que hace ese programa se vea reforzado con las otras medidas que se toman en los territorios, porque además la reparación material uno puede entenderla no solamente como lo que hace un programa administrativo de reparación, eso es cierto, ese es el gesto directo del Estado a la víctima, sino también como los beneficios que se obtienen porque ciertos territorios, como acordamos, por ejemplo, son priorizados a la hora de poner en marcha programas de desarrollo rural, etcétera, de manera que la afectación que ha tenido poblaciones por cuenta del conflicto, que no solamente es una afectación en su seguridad y en su vida, sino también en sus derechos económicos y sociales, pues tienen una respuesta, de manera que es algo más redondeado. Ahora, ¿qué es lo que dijimos esta mañana? También hay un principio que quien causa un daño tiene que responder por él. Y los señores de las FARC, como otros, causaron un daño y tendrán que responder por él, y por eso acordamos que habrá una contribución suya a la reparación material. Si me permite, me voy a dar una licencia, señor comisionado, para hacerle una pregunta, y es, en todo este acuerdo,
¿qué protagonismo tienen las víctimas? ¿Cuál es el rol y cómo cree usted que ellas se sienten de alguna manera resarcidas en este acuerdo? No voy a hacer aquí un largo recuento, ni tampoco breve. Solamente les pido el favor de que lean la introducción del acuerdo donde hacemos un recuento de cómo nace este acuerdo de víctimas, de cómo nos ponemos de acuerdo con las FARC en la fase confidencial de las negociaciones en la primera mitad del 2012, que tenía que haber un punto sobre víctimas, que las víctimas iban a estar en el centro del acuerdo y todo lo que se desprendió de allí en términos de foros en Colombia, de participación de las víctimas en La Habana, etcétera. Algo que también entendemos por lo que nos dicen nuestros expertos y los observadores internacionales que siguen este tema, que ha sido algo inédito. Pero esa es la forma. ¿El fondo cuál es? El fondo es que en todas las medidas que hemos tomado, realmente hemos intentado que las víctimas estén en el centro. Están en el centro la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, porque una Comisión de la Verdad realmente está pensada ante todo como un foro para las víctimas, para asegurar su reconocimiento, para que puedan dar sus testimonios sobre qué fue lo que ocurrió. Están, por supuesto, en el centro del tema de reparación, donde hay una idea muy importante, de la cual el evento de Bojayá de la semana pasada es un primer ejemplo, y es que una de las primeras cosas que ocurran si llegamos a la firma de un acuerdo sean los reconocimientos de responsabilidad en los territorios por parte de quienes cometieron infracciones o violaciones. ¿Y a quién están dirigidos esos reconocimientos? A las víctimas, y se tienen que hacer de una manera pactada con las víctimas, como de hecho ocurrió en Bojayá. Y está luego, por supuesto, el tema de justicia, donde las víctimas también tienen un papel primordial en la medida en que en diferentes momentos del proceso pueden intervenir para decir, mire, tenemos esta información, pónganle atención, o pueden decir más adelante, ustedes están priorizando a estos señores, pero no a estos otros, nosotros tenemos esta opinión, y luego también tienen un papel de vigilancia y pueden opinar sobre las sanciones que se impongan por parte del tribunal en los territorios. De manera que hay un acompañamiento y, si cabe la expresión, una vigilancia permanente de las víctimas a la jurisdicción. Qué importante. Y en este momento seguimos con los medios de España. Le damos la palabra al corresponsal de El Mundo, a José Fajardo. Sí, cuando ayer se anunció los distintos supuestos de cárcel o de restricción de libertad, no me pareció que se hablara de la posible extradición a Estados Unidos, por ejemplo, de algunos miembros de las FARC vinculados al narcotráfico u otros crímenes. No sé si se sigue contemplando o se ha descartado este supuesto. Hay un punto que, si la numeración todavía es la que tengo en la cabeza, el 72, del acuerdo de la jurisdicción, donde se dice, por una parte, que quienes hayan participado en el conflicto y se sometan a esta jurisdicción no serán extraditados por los delitos que juzgue sobre los que tenga prevalencia la jurisdicción. Pero por otra parte, quienes luego de la firma de un acuerdo cometan un delito que pueda ser objeto de extradición, luego de pasar por unos filtros judiciales en el tribunal, esa persona sí podría ser extraditada. En RTVC, conversemos en paz. Y en este momento le damos la palabra a la agencia Reuters con Luis Jaime Acosta. Luis Jaime, buenos días. Muy buenos días, Marcela. Doctor Jaramillo, muy buenos días. Cerrado el acuerdo sobre justicia y víctimas, el presidente había dado una fecha tentativa del 23 de marzo para cerrar definitivamente las negociaciones de paz. ¿Es posible pactar ese cese bilateral de hostilidades definitivo y verificado el 23 de marzo y acordar el mecanismo de refrendación tal como está previsto? Entonces, muchas gracias. El primer punto, el presidente no dio una fecha tentativa, el presidente acordó una fecha con el comandante de las FARC, que es el 23 de marzo. Es el acuerdo que está sobre la mesa, el acuerdo que tenemos que cumplir. Luego el tema del cese, usted pregunta, ¿iniciaría en ese momento un cese? Por supuesto,
porque el presupuesto del Acuerdo General del 2012, si usted lee el punto 3, fin del conflicto, es que ese proceso de fin del conflicto comienza con la firma del acuerdo final y lo primero que ocurre es el cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, es decir, es el fin del conflicto, es el fin del conflicto. ¿Qué tenemos que asegurar antes de eso frente al cese? Tenemos que asegurar que tengamos un mecanismo de verificación con un componente internacional muy importante que ya está avanzado en materia de discusión en La Habana y de acuerdo, que lo tengamos ya en el territorio. Porque el gobierno sí está convencido que un cese serio requiere no solamente establecer unas reglas de juego claras, unos hechos prohibidos, actos prohibidos, sino un sistema sobre todo que verifique el cumplimiento de esas reglas y de asegurar que no se cometen esos actos prohibidos. Y en esas estamos. Yo creo que el año entrante, pronto, debemos hacer algunos anuncios al respecto. Pero ¿es posible el 23 acabar esto definitivamente? Claro que es posible. No solamente es posible, es nuestra obligación. Antes de continuar con las preguntas de los colegas internacionales, le queremos decir a la audiencia que en este momento nos escucha que tenemos habilitadas 2 páginas web donde ustedes encontrarán toda la información de primera mano sobre el proceso de paz. La primera de ellas es equipopazgobierno.presidencia.gov.co. La segunda es altocomisionado.para-la-paz.presidencia.gov.co. Los Twitter, equipopazgov y comisionado de paz. Allí ustedes encontrarán de primera mano toda la información acerca del proceso. Seguimos en esta rueda de prensa, le damos la palabra a Telesur. En este momento pregunta Lorena Hoyos. Lorena. Buenos días, alto comisionado. Quisiera preguntarle por el tema de la reparación. Entiendo que dentro de las medidas contempladas hay unas que tienen acento, digamos, en la insurgencia, la reparación material, la reparación integral, medidas concretas también. Otras que cruzan por el Estado, como la reparación colectiva, el retorno de la población, digamos, que fue despojada. Frente a este tema del Estado, quisiera saber cuál es el alcance que se da para superar justamente el alcance que ya tiene la ley de víctimas, puesto que estos temas ya estaban incluidos en esta y han sido las mismas víctimas las que han puesto presente las limitaciones o imposibilidades para aterrizarlo. Eso en primera instancia. Y en segundo, dado que hablamos del reconocimiento de las distintas responsabilidades que han estado presentes en el conflicto armado, entre estas los agentes del Estado, quisiera saber cómo eso también se va a aterrizar en términos de reparación, si eso estará incluido en el régimen especial que tendrá, y como lo decía ayer Humberto de la Calle, diseñar el Estado, o cómo se va a aterrizar ese tema. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces frente al primer punto, ¿qué hicimos? ¿Qué acordamos? Por una parte, fortalecer unos elementos que tiene hoy la ley de víctimas y el programa de reparación, que están presentes, pero que son insuficientes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el apoyo psicosocial. Es una necesidad sentida de las víctimas. Existe una oferta hoy del programa, pero no es ni de lejos suficiente frente a la demanda. Y si estamos en una verdadera transición hacia la paz, estos aspectos, llamémoslos inmateriales de la reparación, como saben los expertos, pueden resultar tan o más importantes que las indemnizaciones, etc. Luego están los otros aspectos que mencioné, y es darles una dimensión más colectiva, más territorial, pero además acordamos que se pondrá en marcha un proceso participativo sobre la base de todo un sistema que ya existe hoy, de participación de las víctimas, que existe en la ley de víctimas, que para el efecto lo vamos a ampliar y a fortalecer, para hacer una revisión de todo lo que se ha hecho y tener una discusión con las víctimas de cómo adecuar de la mejor manera todo esto que se ha logrado ahora a este escenario del fin del conflicto. Eso es lo que vamos a hacer y eso fue lo que acordamos. Por otra parte, en términos de los reconocimientos, esta idea del reconocimiento de responsabilidad realmente es un hilo conductor de todo lo que acordamos. Si recordará, cuando publicamos en el junio del 2014 10 puntos para la discusión, era el segundo punto del reconocimiento de responsabilidad, y nos hemos asegurado que aparezca en todas partes. Aparece en la Comisión de la Verdad,
de que debe promocionar los conocimientos de responsabilidad, sobre todo en el ámbito territorial. Aparece en reparación, con actos tempranos de reconocimiento, y aparece también, por supuesto, en la jurisdicción, porque esa es la base del sistema de 2 carriles. Si yo reconozco responsabilidad y digo la verdad plena, tengo un tratamiento, y si no lo hago, me voy para otro tratamiento. Y esa estructura en general, pues será la misma para todos como estructura. Ya luego cómo se arman los componentes para cada quien, pues es algo que hay que desarrollar aquí en Colombia. Permítame, le hago otra pregunta, que está relacionada, aunque no directamente. Ahora que está en discusión en el Congreso lo de la ley Sidres, decían las mismas víctimas que creen que esto podría ser el primer obstáculo que se presente frente a lo acordado en La Habana, justamente en términos de darle esas garantías a la población víctima. Quisiera preguntarle usted qué perspectiva tiene frente a eso. No, pues curioso, porque digamos yo de lo que conozco de la ley realmente no toca ningún tema que sea un tema relevante para las víctimas o para lo que hemos acordado en materia de víctimas. Hay una discusión válida sobre cómo asegurar que los instrumentos que crea esa ley están debidamente coordinados con lo que se acordó en La Habana. Nosotros no tenemos duda que eso se puede hacer, vemos los escenarios para hacerlo, pero falta, digamos, hablar el marco, establecer el marco, digamos, donde se definan con mayor claridad, digamos, los roles y misiones en términos de política agrícola y de uso de la tierra. Sí, señor Jaramillo. Perdón, hagamos la presentación. Jacobo García, de AP. ¿Quién sigue allí? Félix Albizu, de Prensa Latina. Félix Albizu, Prensa Latina. Sí, le decía, por favor, quisiera conocer la evaluación que ha hecho el gobierno, parte del presupuesto de los equipos de análisis que existen, de cómo ha percibido el pueblo colombiano, la gente, en medio de la opinión pública, este acuerdo sobre justicia y víctimas que se aprobó y se dio a conocer ahí en La Habana. No solo, le digo, en la prensa, sino en la gente izquierda, derecha, centro, cómo ha percibido el pueblo colombiano y visto esto como un preámbulo de lo que pudiera ocurrir en el plebiscito. Gracias, Freddy. Pues a mí me queda personalmente un poco difícil responder en la medida en que llegamos ayer de La Habana en la noche, estamos hoy en la mañana explicando el acuerdo y allá afuera está el país reaccionando a este acuerdo. Pero las primeras reacciones, digamos, que uno ve, yo creo que lo primero es que cada vez que se anuncia un acuerdo sobre un punto, y especialmente, diríamos, sobre un punto tan complejo como este, pues sí hay una sensación justificada, a mi juicio, de la irreversibilidad del proceso. Si ya se dio ese paso, realmente sería difícil que se diera marcha atrás. Ese es un punto. Hay que decir que de todas maneras faltan puntos muy difíciles por acordar y que hasta que no haya un acuerdo final, nada es definitivo, pero sí creo que ayuda mucho a consolidar la visión de la solidez que tiene el proceso y sobre todo a consolidar una visión que esto no solamente es un proceso que tiene que ver con las FARC y los delitos de las FARC. Es un proceso que tiene en el centro a las víctimas de todos y en la medida en que sea abarcante, en que lleve a una unión del país a estos propósitos, yo creo que tendremos una mejor posibilidad de construir la paz. Muchas gracias, comisionado. Y en este momento le damos la palabra a Jacobo García, de la agencia AP. Sí, buenos días. Perdone que insista con el tema de la reparación material por parte de la guerrilla. Entiendo que para saber qué alcance puede tener es necesario saber el patrimonio de la guerrilla. Se ha pedido, se ha exigido, se ha negociado que la guerrilla entregue de alguna forma un listado de bienes, de patrimonio, de cuáles son sus bienes materiales para poder hacer frente a estas reparaciones. Y la segunda pregunta tiene que ver con los expresidentes. ¿Van a tener también una jurisdicción, un tribunal o una forma de enjuiciamiento diferente, tipo la de los militares? ¿O van a ser también, si llegara el caso, juzgados de acuerdo a esta jurisdicción especial? Digamos, no sé, ¿cuál es el marco jurídico para los expresidentes? Muchas gracias. Bueno, muy bien. Entonces, nuevamente en cuanto a la reparación material, le recomiendo que lea con cuidado el texto que se acordó
que es el final del subpunto 6 del acuerdo de reparación, que está al final de este acuerdo tan extenso de víctimas, donde se dice de manera muy precisa que las FARC contribuirán a la reparación material y en general a la reparación integral sobre la base de los hechos que reconozca la jurisdicción o se reconozcan en la jurisdicción. Entonces, primero hay que esperar a que se establezcan esos hechos en la jurisdicción para saber de qué hechos que estamos hablando que son responsables, pero en el marco de la mesa podemos acordar con ellos el tipo de cosas que se pueden hacer. Y como todo en este proceso es integral y tiene detrás una visión de crear escenarios de convivencia, pues es fácil imaginar que haya elementos de reparación a las víctimas que también contribuyan a la convivencia en los territorios y que incluyan a otros, y eso es lo que todavía tenemos que acordar. Lo que está claro es que tiene que haber una reparación concreta material por parte de las FARC. Y los presidentes, frente a los presidentes se acordó que el tratamiento sería el que existe hoy en la Constitución, y es que cualquier delito cometido por un jefe de Estado, presidente de la República, pues sería objeto de investigación por parte de la Comisión de Acusaciones. Es decir, aquí no hay ninguna modificación no hay ninguna modificación al régimen constitucional actual. Bien, le damos paso a la última pregunta en esta ronda con los medios internacionales. Pregunta Constanza Viera, de la agencia Interpress Service. Alto comisionado, buenos días, ¿cómo está? Yo quisiera saber si quedó descartado en este acuerdo la metodología tipo Sudáfrica de una realmente masiva divulgación de todas las confesiones y una comisión de la verdad liderando ese conocimiento masivo de las confesiones. No, de ninguna manera, Constanza. Es más, uno de los grandes, yo diría, el mayor reto que tenemos de este acuerdo es un reto de implementación, porque el acuerdo con todos sus componentes es realmente un acuerdo de una enorme ambición, y llevar esto a la práctica y hacerlo bien va a ser difícil, va a requerir muchos recursos, mucha fortaleza y sobre todo mucho liderazgo, Menciono eso frente a esa pregunta porque justamente el acuerdo que anunciamos en el mes de junio de este año sobre la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es parte del acuerdo de víctimas y lo volvimos a anunciar ayer, parte de la base, número uno, de que el proceso de la comisión es tan importante como el producto de la comisión, que es la lógica que marcó Sudáfrica, y que para que eso funcione tiene que haber una adecuada divulgación de lo que se hace, tiene que haber audiencias públicas, y yo creo que ahí tenemos un reto muy grande porque el nivel de interés en Sudáfrica era otro. Nosotros tenemos que aquí derrotar un poco esta indiferencia que existe en el mundo urbano en Colombia frente a los efectos de la guerra del conflicto, y para hacerlo tenemos que divulgar esas acciones de la comisión, y ahí aprovecho para decir, yo creo que ahí los medios de comunicación tienen un rol muy importante que cumplir. Pero, comisionado, habla completamente el acuerdo de ayer de publicar un informe final, como si fuera únicamente casi que le da a uno la impresión de que se trata de un acuerdo escrito, de un informe escrito al final de los 3 años de funcionamiento de la Comisión de la Verdad, y que el Estado va a apoyar la divulgación de ese informe, y le da a uno como la sensación de que es un texto escrito que están imaginando ustedes. No, de ninguna manera. Acá a las carreras no alcanzo a encontrar la frase exacta donde se habla de todo el tema de la en la página 14, divulgación. Página 14. No, aquí estoy porque está dentro de las funciones también. Y también de hacer informes periódicos, etcétera, pero realmente como nos imaginamos nosotros esto es son de la comisión que viene después. Sí, pero se dice claramente que la comisión debe hacer audiencias públicas. Se dice claramente que tiene un enfoque territorial. Se dice claramente que tiene unos objetivos también de convivencia y reconciliación. Entonces, ¿cómo nos imaginamos nosotros esto? Como una comisión que es nacional, pero que tiene una serie de capítulos regionales, territoriales, con una participación muy activa de la ciudadanía, que tiene que ser divulgada. Eso es lo que, sin perjuicio de que, por supuesto, celebre audiencias en las grandes ciudades, en Bogotá, la comisión, eso es natural, eso puede pasar, pero lo que queremos y lo que nos imaginamos es que se tiendan puentes entre los grandes centros urbanos
y las zonas que sufrieron mayor violencia para que eso que ocurrió ahí a través de los testimonios de las víctimas, cuando lo deseen, porque no es una obligación, por supuesto, que un testimonio sea público, y a través de los reconocimientos de responsabilidad sea algo que vea todo el país y contribuya a la transición. Así nos lo imaginamos. Y precisamente, comisionado, para que los colegas puedan conocer todo lo que se divulgó ayer, se acordó ayer en el punto de víctimas, ya los textos completos están alojados en las siguientes páginas web. En la primera es equipopazgobierno.presidencia.gov.co y en la página altocomisionadoparalapaz.gov.co. Allí ustedes podrán descargar los acuerdos, podrán conocerlos, podrán leerlos, al igual que seguirnos en nuestras cuentas de Twitter, Equipo Paz Gov y Comisionado de Paz. Muchas gracias. Hasta aquí este programa especial con las agencias. Una palabrita simplemente de agradecimiento por su interés y decir simplemente que esto obviamente no es la última vez que nos vamos a ver ni el fin de la discusión, sino el comienzo sobre una discusión muy interesante en Colombia sobre cómo llevar a la práctica todo lo que se acordó. Entonces, aprovecho, comisionado, un mensaje final para la audiencia internacional, para los colombianos que están en el exterior, para la gente que nos escucha y nos ve hasta ahora. Yo le agradezco, Marcela, porque este acuerdo, en particular de reparación, tiene unas medidas específicas para los colombianos en el exterior, para los colombianos que viven en el exilio, pero en general para cualquier colombiano que se haya visto desplazado de su hogar. Se acordaron programas y medidas específicas, algunas existen hoy, pero mucho más fuertes en el marco del fin del conflicto para esos colombianos, para que retornen a Colombia y entre todos podamos construir la paz. Qué importante. Muchas gracias, comisionado. Terminamos esta audiencia, este programa con la audiencia internacional. Les agradecemos su participación y bueno, la paz es posible, llegó la hora de creer.